avanzar sobre el último punto que nos corresponde de acuerdo al contenido mínimo del módulo 4, es afectaciones del cambio climático en eventos extremos. ¿No? Vamos a ver este último punto y al terminar, bueno, diremos después de terminar esta parte, otra vez le voy a ceder la palabra al ingeniero Arpad González, que nos acompañó ayer. Le voy a ceder la palabra hoy para que ya les dé una introducción a lo del WIP. Con él van a ver ya las herramientas, cómo empezar a armar el modelo, ¿no? Y espero que ya todos tengan instalado en su computadora y funcionando el programa. Gracias a dos de los compañeros nos hemos dado cuenta que el usuario estaba incorrecto, ¿no? Así es que en la plataforma les he puesto el nombre correcto del usuario. Con eso ya no han debido tener dificultades al rato de instalar el programa, ¿no? Ya los compañeros que me han advertido sobre ese tema han logrado instalar con ese cambio que hemos hecho. Bueno, entonces empezaremos con el avance del tema de cambio climático y eventos extremos. ¿No? En esta parte en este capítulo, digámoslo así, vamos a ver primero los objetivos del análisis del cambio climático en eventos extremos. Después vamos a ver algunos resultados, unos resultados de modelaciones que se han realizado de cambio climático en Bolivia, los efectos que se ven para el año 2020 y para el año 2050, de acuerdo a estos modelos que se han realizado, y también un breve pantallazo sobre eventos extremos que se han analizado también dentro de este proyecto que se ha realizado, ¿no? Y luego vamos a ver métodos para la determinación de eventos extremos de precipitación en condiciones de cambio climático. O sea, vamos a ver cómo se puede determinar los caudales de crecida, ¿no? Considerando considerando cambio climático. Vamos a ver dos métodos. Primero es un método estadístico y el segundo es un método basado en resultados de modelación climática. Básicamente, vamos a utilizar la metodología que ya habíamos visto en las primeras clases y les voy a dar una breve explicación de cómo ya se obtienen los caudales pico, los caudales de diseño, en base a esa información que nosotros habíamos elaborado y habíamos generado, ¿no? A ver, dejaremos que entre el compañero, permítanme. Ya, que sea la última persona para que ya no les haga cortes en la presentación. Bueno, seguiremos entonces, ¿no? Entonces ahí vamos a terminar con los métodos, ¿no? De cálculo de eventos extremos y como de costumbre les voy a dar un pequeño ejercicio. Van a ver, es sumamente corto, sumamente sencillo, que lo van a tener que subir a la plataforma esta noche, ¿no? Bueno, entonces, de los objetivos del análisis de cambio climático en eventos extremos, decimos que el cambio climático puede provocar cambios en la frecuencia, en la intensidad, en la distribución espacial, en la duración y en la temporalidad de los fenómenos extremos climáticos, ¿no? Puede resultar en eventos meteorológicos y climáticos sin precedentes, ¿no? Pueden llegar a darse grandes catástrofes inclusive, ¿no? A partir de estos cambios que están surgiendo. Vamos a ver ya más adelante que los cambios que se han dado al momento en nuestro país realmente aparentemente no han llevado a producirse eventos catastróficos en términos de
precipitaciones máximas, por así decirlo, ¿no? Pero sí se ha visto esto con mayor recurrencia en otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, en Perú la recurrencia de eventos extremos inducidos por el cambio climático son mayores, ¿no? Bueno, por otra parte, en proyectos de obras de infraestructura existe la necesidad de conocer el efecto que pudiera tener el cambio climático sobre eventos extremos de precipitación pluvial, tormentas, respecto de incremento de la intensidad máxima o el incremento en la frecuencia de ocurrencia con el fin de aplicar las medidas necesarias para realizar los diseños. Ya, un caso, un ejemplo que les puedo proponer a partir de este objetivo que se está planteando es que en uno de los programas que actualmente está desarrollando, está llevando adelante el MAYA, que es el programa Presas, que consiste en ejecutar proyectos de riego con presas, ¿no? El ente financiador, la CAF, había pedido entre sus requerimientos que los aliviaderos de excedencias sean diseñados con consideraciones de cambio climático, ¿no? Entonces, ya se puede ver en nuestro país que las exigencias ya han surgido. Y esto les hablo, de esta exigencia les hablo que ha sucedido hace por lo menos unos 4 años atrás, ¿no? No es tan reciente. Ya hace 4 años atrás, los financiadores están preveyendo que el país ya tome las medidas, que las obras que se construyan ya consideren estos cambios que se están dando con el clima, ¿no? Si bien, como les había dicho, los efectos no son muy palpables en la actualidad, como año 2022, pero probablemente de aquí a 50 años ya se sienta con mayor intensidad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este tema, de este capítulo, ¿no? Ver de qué forma afecta el cambio climático, específicamente en nuestro país, y aplicarlo al tema de eventos extremos para que las obras que diseñemos como ingenieros civiles ya consideren estos cambios, ¿no? Y sean, como lo dicen, estructuras resilientes. Bueno, entonces, en términos generales, el cambio climático, o bueno, empecemos por el clima, ¿no? La presencia de la cordillera de los Andes en nuestro país tiene un rol importante en relación al clima, pues su temperatura y precipitación dependen fuertemente de la distribución altitudinal más que de la latitud del territorio. Esto les menciono ya que nuestro país está ubicado en una latitud muy cercana al Ecuador, ¿no? Es decir, está en un área tropical. Sin embargo, las temperaturas en muchos de los departamentos del territorio nacional tienen una temperatura, tienen un clima muy diferente al clima tropical que se da, ¿no? en esta región. Y esto es debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Y ya lo habíamos visto en la primera o en la segunda clase, es debido al efecto orográfico que tiene, ¿no? Al efecto de enfriamiento que sufre el aire al chocarse con esta barrera orográfica, ¿no? Y de la misma forma, todo el clima, la humedad, las precipitaciones, las características de la vegetación están impuestas de acuerdo a esta barrera orográfica que tenemos, ¿no? Que es la cordillera de los Andes. Entonces, los efectos del cambio climático en Bolivia se han sentido desde hace más de 3 décadas. Los efectos más visibles son el aumento de la temperatura, al cual se asocia el retroceso y pérdida de glaciares. Ya, se piensa que así como el clima
está muy relacionado con la presencia de la cordillera de los Andes. De la misma forma, el cambio climático está afectando nuestro país y esta región andina, también con ciertas características que están muy relacionadas con la presencia de los Andes, ¿no? Y como se indica, al momento, la mayor afectación que se ha podido percibir es el aumento de la temperatura, por el cual se ha tenido el retroceso de prácticamente todos los glaciares que tenemos en nuestro territorio, ¿no? O de la mayoría. Y también se ha podido percibir que a la altura o que altitudes mayores, la temperatura, el incremento de la temperatura es mayor que a altitudes menores, ¿no? Entonces el efecto se siente más en los glaciares, en los cerros nevados, ¿no? Bueno, no existen evidencias científicas probadas, pero hay datos que sugieren que la alteración de los ciclos hidrológicos de los ecosistemas de altitud podrían estar relacionados con la alta incidencia de incendios forestales que se han dado en las últimas décadas. Dichas alteraciones de los ciclos hidrológicos causarían desequilibrios que pueden repercutir en la región amazónica. Una vez más, existe una interrelación, ¿no?, entre el ciclo hidrológico en el occidente y en el oriente, ¿no? Lo hemos visto cuando hemos analizado las lluvias por el efecto orográfico, o las nubes, la formación de nubes por efecto orográfico. Hemos visto que existe una relación, ¿no?, en todo este proceso entre el lado por donde llegan los vientos y el lado por donde descienden los vientos. Entonces, es muy probable, aunque no haya evidencias científicas de acuerdo a la bibliografía que se ha manejado, es muy probable que exista la relación, ¿no?, inclusive entre el cambio climático, la alteración del ciclo hidrológico en el sector de los Andes, en el sector de los glaciares, que esté relacionado con los incendios que se han producido, ¿no? Además de existir otras razones, ¿no?, que ya no competen al curso. Bueno, a partir de aquí les voy a hablar un poco sobre los efectos que ha tenido el cambio climático en Bolivia, en desde diferentes parámetros, por así decirlo, ¿no? Parámetros físicos, pero siempre van a ver que está muy relacionado al ámbito de la agricultura, ¿ya? A cómo estos cambios climáticos van a afectar o están afectando al tema de la agricultura. Todo este material lo he extraído de una investigación, de un texto que lo ha elaborado el VETAS, ¿no?, la cooperación suiza, que tenía dos objetivos. El primero está en relación a su apoyo al país en el tema de riesgos, y esto está muy ligado al tema de riesgos hidrológicos, ¿no? Y por otra parte, está muy ligado al tema de la agricultura y a los riesgos como sector agricultura, ¿no? Entonces van a ver que se van entrelazando estos dos aspectos, cambio climático y agricultura, ¿ya? Entre lo que vamos a ver. Respecto de las heladas y la temperatura mínima, de acuerdo a los estudios realizados, se espera una reducción en la recurrencia de heladas y los valores promedios mensuales de temperaturas mínimas se incrementarán por encima del punto de congelación. Sin embargo, persistirán los días con temperaturas bajas. El ascenso de la temperatura mínima podría afectar la producción de los frutales, que requiere de un número de horas frío
que probablemente no se alcance en el futuro, lo cual también se constituye en un impacto sobre los rendimientos. Las zonas altas podrían cambiar su potencial productivo hacia cultivos de forrajes comerciales. Respecto de la temperatura máxima, se espera un incremento en el promedio de las temperaturas máximas entre 2 grados a 3 grados centígrados y existe la probabilidad de que se presenten días muy calientes, mayores a 25 grados centígrados. Esto significa mayor demanda de agua en el sistema, principalmente esto está relacionado con el sistema agrícola, ¿no? Que no podrá ser cubierto por la precipitación al no experimentar cambios de consideración. En el futuro, las zonas con déficit hídrico empeorarán su condición debido a la mayor demanda en los sistemas productivos. Por ello, se debe pensar en tecnologías alternativas, ya sea con apoyo de sistemas de riego, cultivos tolerantes a la sequía y o cambios en los calendarios agrícolas. En la actualidad, se ha visto que uno de los mayores efectos que está teniendo el cambio climático en nuestra región, en nuestro país, son la variación de la temperatura, ¿no? Se ha visto que se ha incrementado la temperatura, particularmente en sitios con mayor elevación, mayor a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Se ha dado un mayor incremento de la temperatura, por una parte, ¿no? Y por otra parte, las épocas cálidas se han prolongado, ¿no? Y las épocas de lluvia, por el contrario, se han acortado. Respecto de la precipitación, se espera que los valores máximos diarios no presenten cambios significativos, a excepción de algunos valles en la región andina de Cochabamba, donde se presentarán tormentas de magnitud. Es muy probable la ocurrencia de granizadas que afecten la producción agrícola. Asimismo, la zona de los Intis mostrará una tendencia descendente de la precipitación, marcando un déficit hídrico durante el periodo de cultivo. El comportamiento en el centro y norte de Potosí va a ser similar al de los Intis, aunque en menor intensidad. El análisis estadístico de la precipitación presenta tendencias al retraso de la época de lluvias, intensificando la ocurrencia de su máxima precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Que la época seca se va a alargar, va a existir un retraso en el inicio de la época de lluvia se va a cortar y las intensidades de las precipitaciones van a ser mayores, ¿no? Se ha visto que existe esta tendencia. Algunas zonas parecen incrementar la probabilidad de presencia de años secos entre enero y marzo, lo cual es un factor de riesgo para la producción agrícola, debido al incremento de temperaturas en la época de mayor requerimiento de agua en los cultivos, ¿no? El hecho de que no exista lluvia entre enero y marzo quiere decir que las temperaturas también se van a elevar, ¿no? Y realmente es la época en la cual la mayor cantidad de productos agrícolas está en su máximo requerimiento hídrico, ¿no? Ya. Este cuadro que les he puesto es un resumen de las conclusiones del estudio del cual he extraído este material. El estudio se llama Eventos extremos a partir de escenarios climáticos, análisis en municipios rurales de Bolivia, zonas andinas y valles, ¿no? Es un documento que lo ha elaborado el BETAS el año 2014. Entonces, este cuadro, como les decía, es un resumen de las conclusiones. Ya les voy a explicar un poquito cómo funciona, ¿no? Se han analizado 9 regiones en el país, ¿ya? El norte paceño tropical, el norte de Potosí, el área denominada Aymara sin fronteras,
el centro de Potosí, los Intis, la región andina de Cochabamba, Caine, el Chaco chuquisaqueño y Héroes de la Independencia, ¿ya? Y se han analizado diversos índices, que los vamos a repasar ahora, ¿ya? Ahora, en cuanto a la simbología, esta línea, diremos, o semilínea verde, significa que se ha mantenido, ¿ya? El índice se ha mantenido, no ha tenido variaciones trascendentales, ¿ya? Esta flecha celeste hacia abajo quiere decir que ha sufrido un descenso, pero que no es de gran magnitud, ¿ya? Un descenso de poca magnitud. La flecha amarilla hacia arriba indica que ha sufrido un incremento, pero que no es de gran magnitud, ¿ya? Ahora, si las flechas se presentan en rojo, como esta flecha roja hacia arriba, quiere decir que ha habido un incremento considerable, ¿ya? Esa es la simbología que se ve en el cuadro. Ya vamos a elegir el parámetro que más nos interesa. Es este. Periodos de retorno de la precipitación máxima extrema, ¿ya? Entonces, los periodos de retorno, dice que en el norte paceño no han cambiado, ¿ya? Sin embargo, en el norte de Potosí, en la región de Aymara sin fronteras y en el centro de Potosí, el periodo de retorno ha disminuido, ¿ya? En los Intis no ha cambiado, en la región andina de Cochabamba y en Caine ha disminuido también el periodo de retorno y en el sector o en la región de Héroes de la Independencia también ha disminuido el periodo de retorno de la precipitación máxima extrema, ¿no? Lo cual quiere decir que estos eventos se van a presentar con con mayor frecuencia, ¿no? Si el periodo de retorno ha disminuido, entonces la frecuencia va a ser mayor, ¿ya? Bueno, entonces del análisis de todos estos resultados, podemos decir que se concluye a nivel nacional, primero, que el promedio de días de precipitación muy abundante no ha sufrido grandes cambios, ¿no? Por otra parte, el promedio de la precipitación máxima extrema en todo el país se mantiene sin mayores cambios, con excepción del norte paceño, donde se observa ligero descenso, y la región andina de Cochabamba con incremento ligero, ¿ya? Esos son los resultados que presenta este estudio particularmente, ¿ya? Es también muy importante mencionar que, bueno, existe gran cantidad de estudios en referencia al cambio climático, no solamente, bueno, más en países de afuera, en países extranjeros que en el nuestro, ¿no? Pero también los resultados o entre las conclusiones a las